Estamos aquí en el Instituto de Ecología de la UNAM, en el Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad, y hoy vamos a conversar con Emilio Mora, quien es profesor de agroecología en la Facultad de Ciencias de la UNAM y recientemente obtuvo el doctorado en ciencias, trabajando sobre los modos de dispersión y manejo de la roya en los cafetales. Bienvenido, Emilio. Hola, muchas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar y si nos puedes contar qué es eso de la roya y qué relevancia tiene. Pues bueno, la roya del café es una de las principales plagas de los cultivos cafetaleros. Es ocasionada por un hongo que se llama Emileia bastatrix y que ataca la hoja del café para extraer nutrientes de la planta, lo que lleva a la caída prematura de las hojas de café, a una defoliación severa y a la caída de la producción eventualmente de cerezas en la siguiente temporada. Es fácil de reconocer en campo por la presencia en la hoja de un polvo anaranjado de esporas que usa para dispersarse entre planta y planta. Lo interesante es que en los años 2000 parecía que un organismo relativamente inofensivo y ya controlado por los fungicidas y las variedades genéticas resistentes. Pero entre 2002 y 2015 hubo un evento conocido como la Gran Roya, en donde cultivos cafetaleros desde el sur de México hasta el norte de Perú tuvieron brotes masivos de roya que llevaron a pérdidas de 30 a 40% de la producción. Órale, ¿y cómo es que se llegó a eso? O sea, ¿cómo es que surgió de manera tan violenta y extendida? Bueno, pues lo primero es entender el contexto ecológico del surgimiento de plagas. Desde un enfoque ecológico, ningún organismo es una plaga en sí misma. Al llamar algo plaga, nos referimos en general a un organismo que forma parte de toda una comunidad biótica con muchas interacciones y que por diversas razones puede llegar a crecer de manera descontrolada y afectar a algún cultivo de interés. Que un organismo se vuelva plaga nos habla entonces de un fenómeno a nivel de la comunidad biótica. Para acabar pronto, un hongo, planta, insecto puede llegar a ser plaga en un contexto y estar perfectamente regulado en otro. Pero entonces, ¿qué hace que un organismo se transforme en plaga? Pues se han propuesto al menos 3 mecanismos. El primer mecanismo es cuando un cultivo externo se propaga a muchas partes del mundo y puede llegar a ecosistemas en donde habita una gran diversidad de insectos y hongos, que en general en su hábitat son controlados poblacionalmente por la comida que consumen o por el depredador que los come. Si de repente quitamos en esa zona, en ese hábitat natural, un manchón de bosque para meter café, algunos de esos organismos nativos pueden migrar al café y alimentarse del cultivo, lo que puede llevar a hacer que crezcan mucho y se vuelvan una nueva plaga del café. Por otro lado, un segundo mecanismo es que el organismo potencialmente plaga puede también ser de origen externo. Al propagarse un cultivo, es común que se propaguen también sus patógenos, por ejemplo, metidos en las hojas, en estado de latencia. Sin embargo, es mucho menos probable que también se transporten sus enemigos naturales, que lo mantenían a raya en su lugar de origen. Lo mismo pasa con los cambios ambientales. Cuando una región se vuelve más húmeda o más calurosa, los organismos pueden migrar a nuevas zonas, y no necesariamente sus enemigos naturales. Así, al llegar a un nuevo lugar, sin este control biológico, se pueden empezar a reproducir descontroladamente y volverse plagas. Ya. Y el tercer mecanismo es muy interesante porque implica que tanto el cultivo como el organismo pueden ya estar presentes en la región, pero un cambio en el manejo del agroecosistema, como pasar de café de sombra a café de sol o empezar a usar fungicidas para matar un hongo, puede llevar a un organismo a volverse plaga. Por ejemplo, un fungicida puede llegar a afectar al hongo que queríamos atacar, pero también a sus depredadores naturales, que también pueden ser hongos. Y esos depredadores naturales no solamente van a estar siendo afectados por el fungicida, pero además van a estar afectados porque estás eliminando su comida original. Esto resulta a largo plazo en un resurgimiento del hongo original que se estaba atacando. A ver, entonces en síntesis, un organismo se puede volver plaga si se importa un cultivo en un nuevo hábitat y los insectos que vivían ahí se pasan al cultivo importado, o si los patógenos o insectos son importados en el cultivo sin sus enemigos naturales y en la nueva región se reproducen descontroladamente hasta volverse plaga, o si cambia el manejo y eso afecta las interacciones biológicas, lo que lleva a que un organismo ya no esté regulado por otros y crezca otra vez hasta volverse plaga, ¿cierto? Sí, justo. Pero entonces, entendiendo este contexto ecológico, debemos agregar un segundo componente histórico y político para entender el dichoso surgimiento de la Gran Roya. Autores como Vandermeer y McCook
han propuesto 3 grandes fases históricas que nos ayudan a entender el manejo de la roya y el surgimiento de la Gran Roya. El primero, o la primera fase histórica, es la fase colonial, entre 1800 y 1950. Esta fase es central, porque es el momento en donde el café empieza a expandirse globalmente a través principalmente del Imperio Británico y sus aliados. El café se siembra de manera masiva desde el sureste asiático hasta América, pasando por África, siempre concentrado en los trópicos. Así, se desarrolla entonces una primera condición óptima para el desarrollo de plagas, un cultivo exógeno, por todo el mundo, que se enfrenta a poblaciones muy diferentes de insectos, y además, con la alta probabilidad, que en los hechos fue lo que pasó, de llevarse a la roya a todo el mundo, sin necesariamente llevarse a los enemigos naturales. Así llegamos a una segunda fase histórica que se llama la fase desarrollista, entre 1950 y 1980. Aquí el contexto histórico es muy diferente. El mundo está en plena Guerra Fría, y desde los países capitalistas, la bonanza económica de la posguerra y el miedo a la ola comunista hace que muchos estados inviertan y den muchos créditos a la clase trabajadora rural y urbana. En el caso de la producción de café, se firman tratados internacionales que estabilizan los precios del café y se crean también muchos institutos, como el Inmencafé en México. El lado problemático es que desde estas instituciones, con una visión muy desarrollista, se implementó y dio mucho apoyo para el uso extensivo de fungicidas y variedades genéticas resistentes para controlar la roya. Es problemático porque a corto plazo estas medidas fueron muy eficaces, pero a largo plazo acabaron con muchas de las interacciones bióticas que se daban en el cafetal y que daban un control biológico al surgimiento potencial de plagas. Híjole. Y así, con tierras acostumbradas por años al uso de plaguicidas químicos y con una tendencia a la industrialización, llegamos a una tercera fase, que es la fase neoliberal, de 1980 al periodo actual. Una fase que se caracteriza por la caída del bloque soviético y el ascenso de las políticas neoliberales, que entre otras cosas cancelan los acuerdos internacionales, porque ya no existía esta amenaza comunista, lo que permite que los gigantes productores de café sobrevendan y hagan oscilar los precios del café. Y a nivel nacional se desfinancian todos estos institutos agrícolas y cesa el apoyo a la producción o para la compra de plaguicidas para los pequeños productores. Ya. Entonces imagínate ahora todo el panorama completo. Tenemos tierras que llevan años siendo industrializadas y dependientes de plaguicidas que de la noche a la mañana les quitan los insumos. Además, muchas de las comunidades bióticas han sido destruidas por este tipo de manejos más intensificados. Esto aunado a la oscilación de precios que hace que la gente abandone el manejo o directamente sus tierras, y además hay que agregar que ambientalmente hubo un cambio importante en el patrón de lluvias en la zona, que aumentó la intensidad de los vientos, lo que llevó a la roya a nuevas altitudes. Entonces todo esto en su conjunto, estos factores ecológicos e históricos, se volvieron un cóctel perfecto para el surgimiento de la Gran Roya. Pues esto que nos cuentas nos hace ver que el surgimiento de un organismo como plaga en la agricultura es un problema multifactorial y que para comprender su origen es importante entender tanto factores ecológicos y ambientales, así como factores históricos, económicos y políticos, ¿cierto? Pues a modo de cierre, cuéntanos cómo han abordado estos temas en el espacio de la parcela. Desde el laboratorio hemos discutido estas visiones que buscan ser un poco más integrales sobre el surgimiento de las plagas en la agricultura. Y en particular en el caso del café, algunas personas se han enfocado en entender toda la red de interacciones presentes en el cafetal y su robustez ante cambios como la extinción de especies. A su vez, yo me enfoqué más en estudiar el ciclo de vida de la roya y sus modos de dispersión en las plantaciones cafetaleras. En particular, me enfoqué en entender la contribución de las gotas de agua, que se conoce como el splash, y de la cosecha en la dispersión potencial de la roya, y su relación con la densidad y el tipo de siembra, a través sobre todo de modelos matemáticos. Y pues la investigación sigue y ya se las contaré en otro momento. Bueno, pues muchas gracias, Emilio. No, pues muchas gracias a ti.